¿Cuál es el animal más grande que ha existido en la Tierra? ¿Los dinosaurios o la ballena azul? Esto es Criaturas Asombrosas. Bienvenidos. Soy el Inspector Oso y los llevaré a explorar todas las criaturas con espíritu, de entre todos los animales que existen actualmente en la Tierra. La ballena azul es, sin duda, la de mayor tamaño, incluso después de la extinción de los dinosaurios. Ellas siguen campando a sus anchas por el planeta. Pero, de hecho, no fue sino hasta la primera mitad del siglo XX, que los humanos supieron cuán grandes eran en realidad las ballenas azules. Y es que son tan enormes, que para las personas es muy difícil usar métodos convencionales, para medir su longitud y su peso. Además, muchos balleneros, después de capturar una ballena, ni siquiera se molestaban en pesarla, simplemente la cortaban en trozos de carne. Los datos fiables registrados hasta la fecha muestran que la ballena azul más larga que se ha medido alcanzó los 33,6 metros de longitud, y su peso llegó a las 180 toneladas. Semejante peso equivale al de 40 elefantes africanos juntos. Y si lo comparamos con un hombre adulto, sería la suma del peso de 2.667 personas. Ahora, echemos un vistazo a los órganos internos de la ballena azul. Su hígado pesa 1 tonelada. Y su corazón, media tonelada. Es el más grande de todos los seres vivos conocidos, con una pared de 60 centímetros de grosor, y vasos sanguíneos de 30 centímetros de diámetro. Es como si fuera un coche pequeño. Un niño podría gatear sin problemas por su aorta. Y sus intestinos son aún más impresionantes. Extendidos, miden entre 200 y 300 metros. Casi como una pista de atletismo. Toda la sangre de un ser humano apenas llenaría un lavabo. En cambio, toda la sangre del cuerpo de una ballena azul pesa 8 toneladas. Con un tamaño tan colosal, su apetito debe ser enorme. No, tan solo la lengua de la ballena azul pesa 2,7 toneladas. Sobre ella podrían pararse 50 personas. Y si la extendiera por completo en la inmensidad del océano, de un solo trago puede ingerir 90 toneladas de peces y agua de mar. Pero no te dejes engañar por su enorme boca. La ballena azul nunca ataca a grandes criaturas marinas. Ni los delfines, ni las focas, ni las orcas son su alimento. De hecho, las orcas a veces atacan en grupo a las ballenas azules. El alimento favorito de la ballena azul es el krill, que mide menos de 15 centímetros de largo. Esto se debe a la estructura de su garganta, que le impide tragar objetos más anchos que una pelota de voleibol de playa. Una ballena azul necesita cazar unos 5.000 kilogramos de krill al día, por eso siempre buscan alimento en los bancos de krill más densos que encuentran. A veces necesitan sumergirse a profundidades de más de 100 metros para cazar. Y solo suben a la superficie para descansar por la noche. Es cierto que la ballena azul es un gigante del océano. Pero en cuanto a cuál es el ser vivo más grande que ha existido en la Tierra, algunos proponen una teoría diferente. Creen que el título le pertenece al Lampicoelias fragigimus. Se dice que esta criatura podía medir entre 40 y 60 metros de largo, y pesar hasta 122 toneladas. Claro que estos son solo suposiciones. Después de todo, nadie ha visto jamás a esta criatura. Incluso la existencia de sus fósiles es motivo de controversia. En diciembre de 1877, el paleontólogo y anatomista estadounidense Edward Drinke Cope, mientras realizaba una excavación arqueológica en Colorado, Estados Unidos, descubrió una vértebra enorme pero incompleta. El fósil medía aproximadamente 1,5 metros de altura. En ese momento, se sintió como si hubiera encontrado un tesoro. Pensó que una criatura tan grande debía ser, sin duda, el ser vivo más grande de todos los tiempos. Sin embargo, este enorme fósil desapareció misteriosamente poco tiempo después. Ahora, la única prueba que demuestra la existencia de esta criatura son solo algunas ilustraciones y registros escritos. Sobre la desaparición del hueso fósil, existen muchas teorías en la comunidad paleontológica. Algunos académicos afirman que el hueso en realidad no se perdió, sino que fue dañado intencionalmente, debido a que el arco neural del hueso fósil era extremadamente frágil, y con la tecnología de la época, no había ninguna manera de endurecer los huesos, ni tampoco de conservarlos. Así que no tuvieron más remedio que anunciar públicamente que el fósil se había perdido. Y es por eso que en sus ilustraciones solo hay un dibujo desde una única perspectiva, y no las múltiples vistas que son habituales en las expediciones científicas. Pero a otros científicos esto no les pareció convincente. Si el fósil se perdió, pues se busca otro y listo. Así que fueron a la cantera original donde se excavó el Lampicoelias fragigimus, con la intención de usar un método de detección por radar, para averiguar si todavía había huesos ocultos bajo tierra. Sin embargo, el intento finalmente fracasó. Algunos geólogos señalaron que el estrato que contenía los fósiles había sufrido una erosión muy grave. Volver a encontrar nuevos fósiles era, por decirlo así, una misión casi imposible. El fósil original se perdió, y no se encontró uno nuevo, por mucho que aquel paleontólogo llamado Cope describiera el colosal tamaño del Lampicoelias fragigimus. Al final daba la sensación de ser un castillo en el aire, sin una base científica sólida. Además, su tamaño fue reconstruido a partir de fósiles muy limitados, lo que le resta credibilidad. Comparar una criatura imaginaria con la ballena azul, que la gente puede ver con sus propios ojos, al fin y al cabo, resulta muy poco convincente.
Esto inevitablemente nos hace preguntarnos, ¿cómo es que la ballena azul pudo crecer tanto? Casi todos los animales de un tamaño tan enorme se han extinguido. ¿Por qué logró sobrevivir la ballena azul? Primero, hay que aclarar que no se originaron en la misma época. Los dinosaurios vivieron en el Cretácico, hace 70 millones de años, mientras que la ballena azul, si contamos desde que se adentró a vivir en el océano, eso fue hace tan solo 50 millones de años, mucho más tarde que los dinosaurios. ¿Y por qué decimos que se adentró a vivir en el océano? Porque antes de hace 50 millones de años, todavía vivían en tierra firme. Eran una especie de mamífero grande, con 4 patas fuertes y poderosas. Se alimentaban de flores y hierbas silvestres. En lugar de llamarlos ballenas, sería más apropiado llamarlos perros grandes. Debido a los cambios climáticos, la Tierra ya no era un lugar adecuado para que vivieran. Los ancestros de la ballena azul no tuvieron más remedio que buscarse la vida en el mar. Les tomó 10 millones de años evolucionar hasta desarrollar una forma corporal completamente adaptada a la vida acuática. Desde su forma más antigua, parecida a la de un tapir, sus extremidades evolucionaron gradualmente, hasta convertirse en aletas para adaptarse a la presión del agua. Su tamaño corporal también fue aumentando. Hay otra teoría sobre por qué aumentaron tanto de tamaño. Y es que, después de que sus ancestros entraran al mar, descubrieron que no había las flores y hierbas que les gustaba comer. Para sobrevivir, no tuvieron más remedio que empezar a comer carne. Pero cuando se tragó un banco de krill de un solo bocado, descubrió que el sabor era realmente delicioso. Sin embargo, durante este proceso de caza, la ballena azul tiene que hacer una embestida cada vez. Esto consume una gran cantidad de su energía, pero también aumenta drásticamente la cantidad que puede tragar. Cuanta más energía consume, naturalmente, más come. En este ciclo repetitivo de ejercicio y alimentación, el tamaño de la ballena azul creció de forma natural. Entonces, ¿por qué si hasta los dinosaurios se extinguieron, la ballena azul logró sobrevivir? Primero, veamos cómo se extinguieron exactamente los dinosaurios. La opinión predominante en la comunidad científica actual es que fue debido al impacto de un meteorito. Este meteorito, conocido por los científicos como el meteorito de Chicxulub, hace 66 millones de años, tuvo un encuentro cercano con la Tierra. Puede que este encuentro no parezca gran cosa, pero provocó que el polvo llenara los cielos de todo el mundo, que la lluvia ácida cubriera la Tierra, y que todo tipo de fuerzas cataclísmicas rugieran y se desataran. El 75% de la vida en la Tierra fue aniquilado por el impacto de este meteorito. Los dinosaurios de gran tamaño se convirtieron fácilmente en el blanco de este desastre natural, y aquellos dinosaurios que lograron sobrevivir, por la escasez de alimento, y finalmente se extinguieron. Sin embargo, en aquel entonces, ni hablar de las ballenas azules, ni siquiera sus ancestros habían aparecido todavía. Se podría decir que se salvaron por los pelos. Claro que también es posible que con la extinción de los dinosaurios, los ancestros de la ballena azul se quedaran sin depredadores naturales. Además, al ser herbívoros, pudieron reproducirse masivamente en tierra. Hasta que llegaron al mar, donde han seguido procreando hasta hoy. Sin embargo, como el ser vivo de mayor tamaño que existe en la Tierra, la ballena azul despertó la codicia de los humanos. Y no vayas a pensar que los humanos cazaban ballenas únicamente para comer su carne. La mayoría de las actividades de caza de ballenas tenían como fin recolectar su grasa. Debido a su enorme tamaño, de una sola ballena azul adulta, se podían extraer hasta 50 toneladas de grasa refinada. Esta grasa era luego procesada para convertirla en aceite refinado, utilizado en la producción de jabones, cuero y cosméticos. Desde mediados del siglo pasado hasta los años 70, en un lapso de menos de 20 años, al menos más de 380.000 ballenas azules fueron cazadas por los humanos. De entre todos ellos, especialmente Japón, Noruega, Corea del Sur, Canadá y otras 7 naciones llevaron a cabo la caza más desenfrenada. Hoy en día, la población total de ballenas azules es menos del 1% de lo que era originalmente. Si nosotros, los humanos, no detenemos esta matanza, y no protegemos eficazmente los océanos de los que dependen para sobrevivir, quizá algún día, al igual que los dinosaurios, desaparecerán para siempre de este planeta. Esa sería una pérdida irreparable para el mundo entero. Muchas gracias por ver este episodio de Van Mulling. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo es la mayor motivación para las exploraciones del Inspector Sion. Ahora estás a punto de escuchar un sonido etéreo, proveniente de las profundidades del océano. El canto de la ballena azul. En un registro que abarca 40 años, los científicos descubrieron un fenómeno sorprendente. El canto de cada ballena azul en el mundo se han vuelto cada vez más graves. ¿Por qué las ballenas azules emiten un sonido tan extraño? ¿Y por qué en los últimos 40 años se ha vuelto cada vez más profundo, siendo el animal más grande que se conoce, y que existe actualmente en la Tierra? La ballena azul puede alcanzar los 30 metros de largo, y pesar hasta 200 toneladas, lo que equivale al peso de 15 autobuses. Tan solo su lengua pesa 2 toneladas. Y sus vasos sanguíneos son tan anchos que un adulto podría caber dentro, debido a su enorme peso. La ballena azul solo puede vivir en el océano, dependiendo de la flotabilidad del agua, para reducir el gasto de energía al moverse. Además,
Una ballena azul consume casi 8 toneladas de alimento al día. Su consumo de comida es realmente asombroso. No solo eso. También es el animal más ruidoso del mundo. Los científicos, utilizando un instrumento muy sensible, detectaron el sonido de una ballena azul a 80 kilómetros de distancia, mediante una estimación a 1 metro de la ballena, y con una presión de referencia de 1 micropascal. Se calcula que el sonido en su origen puede alcanzar los 180 decibelios, y además, es un sonido de baja frecuencia, dado que la frecuencia de sus pulsos está entre los 15 y 25 hercios, y la frecuencia más baja que los humanos podemos percibir, es de apenas 20 hercios. Es muy difícil escuchar el canto de una ballena azul. Hay registros que muestran que frente a las costas de Sri Lanka, el canto de una ballena azul que se grabó, repetía una melodía de 4 notas, y cada vez duraba hasta 2 minutos. Por eso, hay quienes dicen que la ballena azul es una especie que canta en las profundidades del mar, desde la década de los 60. Para grabar el canto de las ballenas azules desde las profundidades del océano, los científicos colocaron una gran cantidad de hidrófonos en el mar. Aunque esto permitió obtener valiosos datos científicos marinos, tras 40 años de investigación exhaustiva, se descubrió que el canto de cada una de las ballenas azules del mundo se ha vuelto progresivamente más grave cada año. Algunos científicos especulan que es muy probable que sea la actividad humana la que ha causado el cambio en el canto de las ballenas azules. Por ejemplo, los equipos de sonar activo de baja frecuencia que usamos, las ondas acústicas para la exploración petrolera, así como los barcos de transporte que recorren el mundo, cuando sus motores diésel, de tamaño mediano a grande, están en funcionamiento, generan ondas sonoras de baja frecuencia. Estas coinciden casi perfectamente con las frecuencias más utilizadas por las ballenas azules, lo que tiene un impacto significativo en estas criaturas marinas altamente sociales y de gran inteligencia. Aunque, por el momento, todavía no se sabe con certeza si las ballenas azules están cambiando la frecuencia de su canto, para evitar interferir con las ondas sonoras que utilizan los humanos. Pero en las últimas décadas, los casos de ballenas que mueren varadas son realmente estremecedores. En junio de 2015, en la costa de la Patagonia, al sur de Chile, se descubrió el varamiento masivo de 337 rorcuales que murieron. No presentaban heridas externas evidentes, ni otra causa de muerte aparente. En junio de 2019, cerca de la costa oeste de Estados Unidos, se encontraron casi 70 ballenas grises varadas. Todas murieron. El 21 de septiembre de 2020, 230 calderones quedaron varados en la costa oeste de Tasmania, en Australia. Solo 35 sobrevivieron. Muchos de estos eventos de varamientos masivos de ballenas son causados por el sonar activo humano, que desorienta a las ballenas, llevándolas por error a aguas poco profundas donde quedan varadas y mueren. De hecho, desde el apogeo de la última edad de hielo del Cuaternario, la razón por la que muchos grandes animales se han extinguido sucesivamente se debe al ascenso de la humanidad, que ha invadido gravemente su espacio vital. Aunque los humanos no los cacen deliberadamente, e incluso intenten protegerlos, nuestras actividades industriales ya los han dejado sin escapatoria. Si la humanidad continúa por este camino, puede que en el futuro el océano pierda para siempre a la ballena azul. Y esa majestuosa batalla por el dominio del océano solo existirá para siempre en las pantallas de nuestras computadoras. La ballena azul pesa 200 toneladas y mide 30 metros de largo. Es el depredador más grande del mundo. En promedio, necesita comer 4 veces al día. Su alimento es escaso y se encuentra muy disperso. Para poder darse un buen festín, a menudo debe nadar durante semanas, cruzando océanos enteros, hasta encontrar bancos de krill, un tipo de crustáceo parecido al camarón. Abrir su enorme boca requiere un gran esfuerzo. Por eso, la ballena azul solo se alimenta cuando hay grandes concentraciones de krill. Aquí hay muy poco krill. No vale la pena el esfuerzo. Tras varios días de viaje, la ballena azul finalmente llega a la Antártida. El banco de krill que tiene delante mide cientos de metros de ancho, y es increíblemente denso. Podrá saciarse de una sola vez. Se acerca lentamente, apuntando a la zona más concentrada, abre su enorme boca, y se da un festín. Nadar con la boca abierta es extenuante. Después de cazar, la ballena azul permanece quieta, para recuperar energías. Con la lengua, expulsa el agua de su boca, atrapando el krill en las barbas de su mandíbula. Este proceso lleva mucho tiempo. Los depredadores más ágiles aprovechan la oportunidad, y no tardan en llegar. Pero la ballena azul no necesita ser ágil. Le basta con abrir su gran boca para engullir bancos enteros de krill. La ballena azul es inmensa, pero el océano lo es aún más. Para conseguir tan solo unos minutos de video, el equipo de filmación tardó 2 años en lograr el resultado deseado. Cada vez que la ballena azul sale a la superficie, solo permanece ahí de 2 a 3 minutos. Luego, se sumerge por más de 15 minutos. El tiempo es muy limitado. El camarógrafo, cargando su equipo, se mete rápidamente al agua.
Pero para entonces, la ballena azul ya está demasiado lejos. Simplemente era imposible de filmar. Inmersión tras inmersión. Seguía sin tener éxito. Unas semanas después, el camarógrafo se sumergió con antelación, esperando a que la ballena azul se acercara. Tras incontables fracasos, por fin consiguió la toma que tanto buscaba. Los ojos de la ballena azul, cada rasguño en su piel. Todo quedó grabado con una nitidez impresionante. La ballena azul, cual tren de mercancías, pasó navegando a su lado. Y se perdió en las profundidades azules del mar. Pero esta serie trata sobre la caza, así que también necesitaba grabar su proceso de alimentación. Un mes después, el equipo de filmación, siguiendo el excremento de la ballena, encontró los bancos de krill que subían a la superficie. Ambos se lanzaron al agua a toda prisa, sin esperarse en absoluto que la ballena aparecería por detrás. Al ver a esa enorme criatura embistiendo desde abajo, el camarógrafo se llevó un susto de muerte. Pero la ballena azul no les hizo ningún daño. Su único objetivo era devorar el krill. Se la conoce como ballena azul, por su brillante y resplandeciente color azul, que destaca especialmente en la inmensidad del océano. Una belleza que te deja sin aliento. Las fragatas, a diferencia de otras aves marinas, no pueden sumergirse en el agua para cazar. Si sus alas llegan a mojarse, corren un peligro mortal para un depredador marino. Es una limitación de lo más insólita. Por eso, para cazar, las fragatas dependen de la ayuda de otros. El pez vela está considerado el más rápido del océano, y también el depredador más feroz. Nadan cerca de la superficie en busca de sus presas. Los peces pequeños solo pueden esconderse entre el oleaje, jugando al escondite con sus depredadores. Pero una vez que son descubiertos, ya no tienen escapatoria. Como no pueden escapar, lo intentan por el aire. Este tipo de pez tiene una habilidad especial, surcar la superficie del mar. Con su poderosa cola, el pez volador puede volver a surcar los aires. Si lo hacen bien, pueden planear cientos de metros. Pero esto los pone justo en la mira de las fragatas. Cuando estas atacan, el pez volador está atrapado entre la espada y la pared. Si vuela demasiado alto, se convierte en presa de las fragatas. Volar demasiado bajo podría hacerlo caer en las fauces de sus depredadores. Siendo un pez pequeño, la vida en el océano está destinada a ser mucho más difícil.